Atención selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés en el momento en el que estés, te damos la bienvenida al podcast Atención Selectiva. En este capítulo 27 de la segunda temporada del podcast hablaremos de una temática que, por desgracia, nunca pasa de moda. Se trata del bullying. Hablaremos largo y tendido, entre un cuarto de hora y 20 minutos, sobre el sesgo de atribución hostil, es decir, lo que se encuentra detrás del bullying. El próximo 3 de mayo se conmemorará, como cada año, el Día Internacional contra el Bullying, contra el acoso escolar. Y nosotros nos vamos anticipando a todas esas campañas que se vendrán realizando para poner ese foco de atención, esa visibilización en un mal social, en un acto violento que por desgracia sigue de actualidad. De este modo, si habéis estado atentos a nuestras redes sociales, lo ha realizado también la marca Colacao y la Fundación Colacao, que en colaboración con la asociación NACE, Asociación No al Acoso Escolar, se han hecho eco del hashtag Repite No al Bullying, con motivo de este próximo día 2 de mayo. En el que todos intentaremos poner nuestro granito de arena para luchar contra este tipo de violencia institucional, sistémica, pero también social, pues no debemos olvidar nunca que el bullying no está presente únicamente en los centros escolares, no está presente únicamente en las escuelas, sino en todas las esferas de nuestra sociedad. Cuanto antes entendamos que es una lucha de todos, quizás más cerca estemos de poder vencer a esta lacra. Y con esto empezamos el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy, vamos a hablar acerca de lo que hay detrás del bullying. Vamos a hablar sobre el sesgo atributivo hostil. Resulta verdaderamente trágico el espejo en el cual se contemplan nuestros adolescentes, nuestra infancia, los modelos educativos que se les prestan desde las redes sociales, desde Internet, desde la televisión. A diario, tristes noticias sacuden los telediarios y la prensa, recordándonos que hemos subido un peldaño más en la pendiente de la violencia, y ya para nada resulta extraño o anecdótico toparse con grabaciones de actos violentos con dispositivos móviles, acoso en la red, picos de aumento en la violencia machista juvenil, discriminación por etnia, bullying. Pareciera que toda una generación se encuentre perdida, sin una tabla a la que aferrarse fuertemente en medio de un océano caótico. Una tabla que podremos llamar educación, que podremos llamar cordura, referentes, ideales, yo qué sé, algo. Una ayuda para poder solucionar los conflictos de manera pacífica, de un modo inteligente y basado en el respeto de las ideas y de las personas. Yo no sé cuál es la solución o el recurso que pudiese reducir el número de jóvenes que padecen hoy en día acoso. Porque por desgracia en nuestra sociedad chicos se suicidan o simplemente viven apenados en el marco de sus relaciones sociales, pero sí sé que podemos interesarnos antes por las causas que nos han llevado a esta situación penosa. Podemos y debemos preocuparnos por cuestiones como ¿por qué se producen estas situaciones violentas entre iguales? Porque tenemos en nuestra sociedad a chicos, a niños, a chicas, niñas que ejercen la agresión y la humillación hacia el otro, hacia la otra, en tal modo que desencadena esta espiral de violencia en institutos, colegios y demás contextos situacionales
que abarcan la vida cotidiana de nuestros jóvenes? Supongo que estarás pensando en lo de siempre, que si la educación que recibieron o quizás en un componente genético que te hace propenso a la violencia, puede que en situaciones de ira descontrolada por causa de alguna enfermedad depresiva, alguna patología. Y lo cierto es que hay de todo un poco, por desgracia, en el mundo de la violencia infantojuvenil. Pero antes que nada, para comprender lo que pasa por la cabeza de un niño o de una niña violenta, tenemos que preguntarnos qué es la violencia y qué factores provocan su aparición. Hagamos pues una aproximación a la violencia. La violencia es una conducta agresiva que se emplea para conseguir un fin, bien sea el mero placer que produce el infligir daño a otra persona o bien para dominar o manipular a alguien. En el primer caso estaríamos ante un tipo de violencia hostil, emocional e impulsiva. En el segundo estaríamos ya ante un tipo de violencia instrumental, premeditada, motivada por una meta más elaborada. En todo caso, se conoce que la violencia aparece en el comportamiento humano lo suficientemente temprano como para sugerir que no es fruto exclusivo del aprendizaje. Existen factores genéticos que predisponen en menor o mayor medida al comportamiento violento, así como determinados desequilibrios en relación a altos niveles de testosterona y bajos de cortisol. Además, la violencia, por desgracia, está presente en todas las culturas, en todos los estatus sociales y en casi todas las edades. Porque el comportamiento agresivo surge por primera vez en torno a los 2 años de vida. Y aunque es normal que vaya disminuyendo con la edad gracias a la influencia cultural, se producen fenómenos durante la infancia y el proceso de socialización que promueven muchas veces un mal aprendizaje. Si un niño o una niña no interioriza bien una serie de valores morales y normas sociales, desde el autocontrol y la conceptualización de las consecuencias de los actos violentos, este aprendizaje puede ser muy negativo, tanto como para que en un futuro se convierta en un protagonista del nuevo fenómeno sociológico y violento del momento, el bullying. Bullying, la palabra bullying es un anglicismo que todos conocemos ya, proviene del sustantivo bully, que significa matón, abusón, o del verbo to bully, intimidar, pero en realidad bullying significa, yo creo, mucho más. El bullying se caracteriza básicamente por el establecimiento de relaciones de desequilibrio entre alguien que ejerce el papel de agresor y su víctima. Tiene siempre una duración larga y es un fenómeno grupal. Con esto de grupal, y aquí una de sus características más dañinas, me refiero a la confluencia de otras personas que actúan como observadoras o animadoras. El contexto del bullying es también muy definido, relegándose por lo general al ámbito escolar. Allá donde haya público podrá existir el bullying, y que mejor que un colegio o un instituto. En los centros de educación secundaria, así como en los centros de educación primaria, especialmente en los últimos cursos de la primaria, los adolescentes y los preadolescentes buscan su lugar entre sus iguales, siendo estas épocas momentos cargados de relaciones sociales. Por lo regular, son los chicos en la primera edad escolar de esta etapa los que pueden ser testigos del fenómeno. Pero para comprender realmente lo que es la práctica de la estrategia bullying, debemos formularnos 4 preguntas. Por tanto, allá voy. Número 1. ¿Qué hay detrás de la víctima? Evidentemente, una baja autoestima sumada a un comportamiento obediente y sumiso. La víctima acostumbra a ser insegura y ansiosa, con tendencia a la introversión y a la timidez. Su autoestima dañada la hace víctima potencial y sus sufrimientos trascienden en los resultados académicos y en las relaciones sociales. Por este motivo, suele tener pocos amigos, pocas amigas y acostumbra a mantener relaciones de dependencia con ellos, lo cual reincide en su carácter sumiso y obediente de una manera cíclica. Las familias de este tipo de niños acostumbran a ser sobreprotectoras en exceso, lo cual aumenta sus sentimientos de dependencia de aquellos por quienes siente afecto. La víctima de bullying suele tener un comportamiento específico en el aula, pues se muestra protagonista de constantes mofas y desprecios por parte de sus compañeros, de sus compañeras.
En general es fácil notar que falta al colegio, incluso llegando a adquirir fobias hacia este. Sufre de cambios de humor repentinos y siempre se queja de actitudes de sus compañeros, falta del material, deterioro de la ropa, etc. Para reconocer a una víctima es imprescindible fijarse en estos aspectos. ¿Qué hay detrás del agresor? El agresor tendrá como característica fundamental la falta de empatía. Solo aquellos que realmente no entienden por lo que pasa la víctima, que no muestran signos de comprender el malestar ajeno, son agresores o agresoras en potencia. En este sentido, un agresor, una agresora interpretará siempre que la culpa de sus actos la tienen terceros o bien que la tiene la propia víctima. Y digo interpretar, que no echar la culpa. Los agresores creen realmente que no son culpables de la situación. Además, y en contraposición con la víctima, el agresor tiene una alta autoestima y muchas veces liderazgo, proviniendo en general de un ambiente familiar permisivo. Acostumbra de hecho a mostrar comportamientos de enfado y frustración en el ámbito escolar, quizás debido a no haber interpretado de un modo correcto la realidad en su infancia. Siempre recurren a la violencia para resolver sus conflictos, ya sea física o verbal, pero la violencia relacional, ese daño intencionado a las relaciones sociales de la víctima, es la que más emplean. De este modo aíslan a la víctima para hacerla más vulnerable. En este sentido, la relación agresor-víctima siempre es descompensada. Por mucho que se hable del sufrimiento del agresor, este medirá en todo momento a la víctima. De este modo, tratará de buscar adeptos a su causa. Siempre calcula sus pasos. Pero sobre todo, hay que entender que detrás de una persona que daña hay una historia de violencia previa, ya sea desde esa permisividad familiar o desde el mismo maltrato. ¿Y qué hay detrás de los testigos del bullying? Si bien es cierto que un agresor suele ser rechazado por la sociedad en general y por adolescentes y preadolescentes en particular, esto no es suficiente para acabar con sus actos. De hecho, nuevamente se produce una espiral de violencia cuando el agresor comienza a emplear la agresión. Este suele ser marginado por el resto de los niños, de las niñas, lo cual genera rechazo. Y este rechazo genera a su vez más violencia, pues la víctima, dentro de su frustración, no puede entender que sea objeto de repudio. Por este motivo, el agresor busca hacerse con un grupo de fieles que apoyen sus actos. El grupo que respalda al bullying lo puede hacer desde la actividad o bien mediante la pasividad. Serán activos aquellos que ayuden en los gestos agresivos, se rían, se burlen, graben lo ocurrido con dispositivos móviles, etc. Serán pasivos los que eviten ayudar a la víctima, es decir, los que vean y callen. La omisión de la ayuda no deja de ser un síntoma más de agresividad. Por tanto, si niegan su ayuda, también colaboran. Si bien es cierto que la omisión de la ayuda suele producirse para evitar problemas con el agresor. Y por último, ¿qué hay detrás del bullying? Para empezar, el sesgo atributivo hostil. Como ya he comentado en numerosas ocasiones, un sesgo es un atajo, una manera de procesar la información que distorsiona nuestra percepción. Necesario en cuanto al manejo informativo, pero erróneo por lo limitado. Y a colación de la temática, esto es lo que tienes que saber sobre este sesgo. Se da en personas que acostumbran a actuar de manera agresiva ante los demás, pero este comportamiento está originado por una percepción de ataque constante. Así, el agresor con sesgo atributivo hostil siempre piensa que el mundo entero está en su contra, interpreta de sus propias interacciones con los demás una amenaza agresiva y de este modo responde con violencia. En resumen, la espiral de violencia que se genera con el bullying comienza en la infancia del agresor, de la agresora, con el aprendizaje equívoco en la relación social. El uso de la violencia le genera un rechazo por parte de otros, por parte de otras, lo cual es frustrante dentro de su personalidad ególatra.
Entonces aprende a liberar esa frustración mediante la violencia. Para conseguir agredir sin ser rechazado, busca cómplices que lo ayuden en sus actos o bien que no ayuden a las víctimas. Y así el acto violento se convierte en un arma con la cual responder las atribuciones que del comportamiento de los demás, compañeros, familia, profesores, hace. Todos están en su contra y ante esto responde a la defensiva. Pero tenemos un arma muy eficaz, que no digo solución, para este fenómeno y este es el ejemplo. Nuestra pasividad ante la violencia es muchas veces el peor ejemplo en la prevención del bullying. Nos acostumbramos a la violencia machista desde la asimilación de que es normal que las noticias de mujeres muertas a manos de sus parejas aparezcan todos los días en los telediarios. Observamos la guerra día tras día desde la distancia del sillón. Es más, contemplamos bullying en nuestros trabajos, en las calles, en la vida, desde el gobierno y desde las instituciones cuando alguien ejerce la violencia y nadie hace nada. Cuando contemplamos desde lejos un desahucio, cuando aceptamos la carga policial, cuando negamos la ayuda al necesitado, etc. Solo si queremos acabar con esta escalada violenta que nos azota, daremos el ejemplo que nuestros chicos, que nuestras chicas se merecen. Solo con la ayuda, solo con la lucha en contra de cualquier tipo de violencia. La cita de la semana. Y vamos con la cita de esta semana, que para los que sois seguidores de este podcast sabéis que es una de las personas más referenciadas porque es uno de mis autores literarios favoritos. Se trata de Aldous Huxley y dice lo siguiente: cuanto más se prolongue la violencia, tanto más difícil les resulta a aquellos que la han empleado encontrar la forma de realizar actos compensatorios no violentos. Se crea una tradición de violencia y los hombres aceptan escalas de valores de acuerdo con las cuales los actos de violencia se computan como hechos heroicos o incluso virtuosos. Ahí te la dejo para que la reflexiones este fin de semana. Ya sabes cuánto me gusta acabar con una cita que englobe todo el contenido del programa. Esta me parece la ideal, especialmente viniendo de un autor que como Huxley escribió sobre distopías que a veces temes que puedan llegar a transformarse en pura realidad. Hasta aquí el programa de hoy, capítulo número 27 de la segunda temporada. Muchísimas gracias por estar ahí y recuerda, como siempre te digo, que si consideras que este podcast puede ser de ayuda para alguien, si crees que alguien lo está pasando mal por un caso de bullying de algún familiar o en un entorno directo, no dejes de compartirlo por si pudiera servir de algo. Y con esto me despido. Hasta la semana que viene. Te esperamos. Hasta la semana que viene, amigos.
Quédate si quieres escuchar más contenido como este.